Desde el nacimiento y hasta los primeros años de la vida ocurre un rápido crecimiento del cerebro. Unido a ello y gracias a la relación existente entre los ojos y el sistema nervioso central, se produce a su vez un rápido desarrollo del aparato visual, estableciéndose más de 1 millón de conexiones nerviosas. Es por ello que una adecuada nutrición, protección y estimulación crearán las bases del futuro niño. Las acciones que se realicen en el embarazo van a tener un efecto positivo en el futuro del desarrollo visual, pudiéndose evitar enfermedades y discapacidades. El desarrollo de los ojos comienza después de la 3ª semana del embarazo. Un poco antes de ello, el disco germinativo, que inicialmente está constituido por 2 capas, o sea, disco germinativo bilaminar, se convierte en disco germinativo trilaminar, constituido por 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. De estas diferentes capas tendrán origen las estructuras del ojo. Este disco germinativo trilaminar se alarga y se ensancha hacia su porción cefálica, o sea, hacia la porción superior, donde va a aparecer un engrosamiento que es la placa neural. Esta placa neural se pliega para dar origen al tubo neural. Y de este tubo neural es donde surgirá el sistema nervioso central y por supuesto los ojos. Hacia el día 22 de la gestación aparecen 2 surcos a ambos lados, llamados surcos ópticos. Y ya el día 24 de la gestación aparecen las vesículas ópticas primarias. Las alteraciones que se produzcan en el embarazo en esta etapa pueden determinar la aparición de malformaciones oculares graves del tipo de la anoftalmia o la microftalmia. La anoftalmia es la ausencia total de la formación del globo ocular y la microftalmia va a ser la formación de un globo ocular pequeño con estructuras mal formadas y que por supuesto tendrá un mal funcionamiento y que generalmente da lugar a una discapacidad visual. Ya hacia la 6ª semana del embarazo se diferencian 2 estructuras, la copa óptica y la vesícula óptica. La copa óptica es la que dará origen a la retina, que es el tejido nervioso de recibir el estímulo luminoso y convertirlo en impulso nervioso para que a través del nervio óptico llegue al cerebro y se produzca la visión. Y de la vesícula óptica secundaria o vesícula del cristalino se formarán estructuras como la córnea y el cristalino. La córnea es una estructura transparente que cubre la parte anterior del ojo. Inicialmente esta estructura es opaca y luego se vuelve transparente para permitir la entrada de luz al ojo. El cristalino es una estructura pequeña del tamaño aproximado de una lenteja, que también es transparente, y esta va a garantizar la acomodación, o sea, es el lente del ojo, es la que va a permitir que los rayos que provienen del exterior sean enfocados directamente sobre la retina, lo que va a permitir que la visión sea nítida tanto de lejos como de cerca. En la copa óptica, en su porción inferior, en este periodo va a haber una fisura denominada fisura coroidea. A través de esta fisura discurre la arteria hialoidea, que es la que nutre las estructuras internas del globo ocular. Hacia la 7ª semana, los labios de esta fisura se van a fusionar para dar lugar a la pupila primitiva. Cuando se producen alteraciones del embarazo durante esta etapa, puede afectarse este cierre, produciéndose los colobomas. El coloboma no es más que la falta de formación de tejido que puede ocurrir a diferentes niveles, desde los párpados, el iris, el cuerpo ciliar, la coroides, la retina e incluso el nervio óptico. El más frecuente es el coloboma de iris, que impide la regulación de la entrada de luz al ojo y por supuesto va a producir una mala calidad visual. Hacia la 7ª semana también se forman los párpados. Ellos se fusionan hacia la 9ª semana para dar lugar a otras estructuras como las pestañas y las glándulas lagrimales y vuelven a reabrirse alrededor del 7º mes del embarazo. Hacia la 10ª semana se produce la mielinización del nervio óptico. La mielina es una proteína que cubre los nervios y que va a permitir un efectivo y rápido impulso nervioso. Hacia la 12 semana comienza la maduración del nervio óptico y en esta etapa también se forma el ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal es un ángulo formado por la córnea, que es la estructura transparente que cubre la parte anterior del ojo de la que hablábamos, y el iris, que es la parte de color del ojo. Este ángulo tiene una gran importancia, pues a través del mismo se drena el humor acuoso, que es el líquido que circula dentro de las cámaras del ojo, permitiendo la nutrición de estructuras como en la córnea y el cristalino.
además de intervenir en la regulación de la presión intraocular. Cuando se producen alteraciones del embarazo en esta etapa, se pueden producir malformaciones del ángulo iridocorneal, lo que puede llevar a la aparición de un glaucoma congénito. El glaucoma congénito es una enfermedad que, de no detectarse y tratarse precozmente, puede producir una discapacidad visual importante, o sea, es causa de baja visión. Ya hacia la semana 16, los ojos que se estaban formando a los laterales pasan a su posición anterior. En la semana 20 comienza a producirse el humor acuoso, que es del líquido intraocular que hablábamos anteriormente, y en la semana 24 ya se han formado casi en su totalidad los ojos. No obstante, hay estructuras que continúan su desarrollo aún después del nacimiento, tales como el iris y las glándulas lagrimales. El iris alcanza su color definitivo entre los 6 y 10 meses de nacido, porque el epitelio pigmentario del iris aumenta la producción de melanocitos en esta etapa, y las glándulas lagrimales aumentan su producción de lágrima hacia los 2 meses y medio a 3 meses. Es por eso que enfermedades como la dacrioestenosis, que no es más que el estrechamiento de la vía de drenaje del aparato lagrimal, comienza sus manifestaciones en esta etapa. Cuando aumenta la producción de lágrimas, los padres comienzan a notar lagrimeo frecuente y secreciones, que casi siempre son los síntomas motivo de consulta por esta enfermedad. Un desarrollo adecuado de los ojos no solo depende de factores genéticos, sino también de factores ambientales. Los cambios epigenéticos pueden influir de manera importante en el desarrollo de los mismos. Es por eso que es importante tener en cuenta una serie de medidas a considerar durante el embarazo, como por ejemplo una adecuada nutrición con el aporte necesario de vitaminas. El déficit de vitamina A impide la producción de sustancias fotosensibles, que son ciertos pigmentos que necesita la retina para su adecuado funcionamiento, que al estar en déficit pueden producir ceguera nocturna. Las necesidades diarias de vitamina A son de aproximadamente 800 microgramos. Debe ingerirse en cantidades adecuadas, pues el exceso del consumo de esta vitamina también puede producir malformaciones congénitas. Existen un grupo de alimentos ricos en vitamina A, como son el hígado, sobre todo el de cerdo, pues el de pollo es bajo en vitamina A, los pescados grasos, como el salmón, las sardinas, el huevo, derivados lácteos como el queso curado, la mantequilla, la nata, vegetales del tipo de la espinaca, el brócoli, y hortalizas anaranjadas como la zanahoria y la calabaza. Recomendamos también el uso del ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina del grupo B, específicamente la B9, que participa en la producción o síntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos, lo que va a favorecer la formación de tejido y la multiplicación celular. Juega un papel fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central y su déficit puede producir malformaciones graves. Es por ello que se recomienda el uso del ácido fólico desde un mes antes del embarazo y sobre todo en los 3 primeros meses del mismo. Unido a una adecuada nutrición de la embarazada, también deben tomarse medidas de protección, como por ejemplo evitar la contracción de infecciones, sobre todo las infecciones tipo TORCH. Nos referimos a toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, sífilis e incluso la varicela. Estas enfermedades pueden producir malformaciones oculares graves como el microftalmo, la catarata congénita. La catarata puede amenazar de manera importante el desarrollo visual, pues impide que los rayos luminosos penetren al interior del globo ocular y por tanto no se produce un buen desarrollo visual. En el caso de la toxoplasmosis, además de microftalmo y de catarata, puede producir corioretinitis. La corioretinitis es un proceso inflamatorio de la coroide y la retina, que son estructuras que están en el fondo de ojo y que de afectarse pueden dejar cicatrices permanentes y producir una discapacidad visual importante. Debe evitarse además el uso de medicamentos como la isotetrinoína o Accutane, como es su nombre comercial, que es un medicamento que se usa en el acné grave y que también puede producir
importantes malformaciones oculares. Evitarse el consumo de drogas como la cocaína, las metanfetaminas, el alcohol, que puede producir, además de malformaciones oculares, malformaciones del sistema nervioso central. Debe evitar la exposición a las radiaciones. Los rayos X pueden también producir catarata congénita, de la que ya estábamos hablando anteriormente. Y otra medida que queríamos recomendar es la exposición al sol. La exposición al sol en los horarios de 7 a 10 de la mañana, de 10 a 15 minutos, va a ser muy beneficioso, pues el sol interviene en una serie de procesos metabólicos, estimula la producción de vitamina D e incrementa los niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que interviene en la proliferación, diferenciación y migración neuronal, lo cual va a favorecer un mejor desarrollo. En nuestro próximo video estaremos hablando de los métodos de estimulación visual, desde etapa prenatal hasta las siguientes etapas. Así que si es de su interés, suscríbase, dele a la campanita para que esté recibiendo nuestras notificaciones.